Buenas tardes. Le voy a realizar unas preguntas sobre la teoría de Vygotsky. ¿Qué la llevó a estudiar Vygotsky? Me gustaría saber. Bueno, en primer lugar, mi interés por los problemas del aprendizaje y el desarrollo humano, y pude ver cómo esta teoría de tareas fragmentadas, sino como un sistema de tareas, el clima de cooperación y de búsqueda de autonomía en los estudiantes. Y pongo en correspondencia el sistema de evaluación con esos criterios. Es decir, evalúo, controlo, retroalimentación de educación. ¿Sí? Siempre me gustó ser profesora, me interesaron los problemas que tenían los estudiantes en su aprendizaje, la manera en que razonaban, es decir, ya estoy el desarrollo del proceso resultantes del aprendizaje de los contenidos, y eso fue mi primera aproximación. En toda su carrera, ¿cómo ha visto aplicada la teoría de Vygotsky? Bueno, la he visto aplicada por los propios seguidores de la escuela de Vygotsky en primer lugar. Hice un experimento para poder aprenderlo desde la práctica, y mi tutor, fue un experimento de doctorado, mi tutor fue justamente un discípulo de Vygotsky, un discípulo en vida, así que trabajó, fue colaborador de Vygotsky, y entonces así fue que me inicié. Es una manera, un paradigma que tiene determinadas formas de analizar los problemas y de intervenir en los problemas para su mejora. Lo estudié también desde el punto de vista teórico, con mucha bibliografía que examiné, y a partir de ahí lo he incorporado a mi manera de trabajar. Ya es una manera de trabajar, ya no es algo externo a mí, sino que es algo que yo tengo incorporado, y todo lo que hago desde el punto de vista de la educación lo hago desde esa perspectiva, porque me ha resultado muy provechosa, y no solo a mí, sino a todo lo que he visto que se ha hecho en educación y en relación también con el desarrollo. ¿En qué instituciones la ha desarrollado y de qué manera? Bueno, la he desarrollado en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Psicología, en las asignaturas en que yo doy clases. Mis alumnos implementan programas de aprendizaje que provocan desarrollo de razonamiento, intereses, etc., en escuelas primarias y secundarias en las cuales se realizan las prácticas de la asignatura. En este caso, la asignatura Psicología de la Educación. Y por otra parte, en investigaciones que he realizado, empecé las investigaciones formales en el año 1978, pero ya alrededor del año 70, 73 más o menos, tuve una primera aproximación, pero como alumna todavía no era profesora de carrera. Y esas fueron las maneras en que desde entonces, como dije, lo he incorporado a mi manera de investigar, a mi manera de trabajar didácticamente la educación, en el diseño curricular también, y ahora aquí en la Universidad de La Salle, que doy clases en licenciatura, en maestría y en doctorado, y todo lo hago sobre la base de esa teoría. Claro, tengo que diferenciar, no es lo mismo, son diferentes niveles de enseñanza con objetivos diferentes, y la naturaleza del trabajo es diferente también, pero siempre me baso en los principios, porque ya los tengo incorporados y
me fluye, pudiéramos decir, la manera de trabajar. Y ahora, ¿por qué considera importante la teoría? Considero importante la teoría porque tiene estudios muy vastos. No fue un solo autor, es decir, Vygotsky trabajó con colaboradores y cada colaborador pues hizo sus trabajos, otros trabajos, ¿no?, que ampliaban el desarrollo de su teoría. A su vez esos colaboradores formaron otros colaboradores y así fueron ampliando el estudio. Vygotsky empezó a trabajar en psicología del arte. Esa fue su tesis de doctorado. Él no era psicólogo, pero tenía una cultura, una formación cultural muy amplia y pues hizo incursiones en el campo de la psicología. Ya después formuló toda una serie de leyes. Él trabajó con personas de diferentes edades, pero principalmente en las edades primeras, es decir, de temprana infancia hasta la adolescencia, porque ahí en esas primeras edades pues la formación de la personalidad tiene sus bases, y entonces a él le interesaban fundamentalmente las bases del desarrollo de las personas como personalidad, es decir, cómo se desarrolla su personalidad. Pero él incursionó también en estudios de, por ejemplo, de campesinos analfabetos, como campesinos analfabetos razonaban ante el planteamiento de determinadas tareas que eran problemas para ellos. El trabajo en el campo de la defectología, tengo que tomar el teléfono. Y también en el campo de la defectología, pues sus estudios fueron muy amplios. Trabajó con retraso cultural, trabajó con ciegos, trabajó con sordos, trabajó con mudos, trabajó con ciegos, sordos, mudos. ¿Sí? Hizo estudios también antropológicos. Uno de sus libros más conocidos es Pensamiento y Lenguaje. Así que los estudios más importantes eran sobre el desarrollo del pensamiento y del lenguaje, y eso también lo veía en el caso de la defectología. Y en el caso de psicología del arte también se hacía los análisis sobre la base de la literatura, es decir, de la elaboración de los textos por autores como Shakespeare, por ejemplo. Y tan importante es ese libro de Pensamiento y Lenguaje que se reimprime continuamente. En la actualidad, la última edición la pueden encontrar aquí en las librerías del año 2015. Y estamos en el 19, ya probablemente que se haga otra reimpresión, porque es un libro muy valioso que sirve no solo para la psicología y para la educación, que sirve también para los lingüistas. Los lingüistas valoran mucho ese libro. Es difícil encontrarse a alguien que elabora algún trabajo sobre lingüística que no considere a Vygotsky, y también para la enseñanza de las lenguas. Igualmente se utiliza mucho el fundamento teórico de su obra, muy especialmente de este libro. Tiene una obra muy amplia, ¿no? Escribió muchos libros, vivió muy poco tiempo, murió joven, pero en ese tiempo lo vivió intensamente y elaboró mucha obra escrita. No sé si respondo. Si no respondo a las preguntas, me dicen y me hacen otras preguntas, ¿no? Bueno, ¿se ha relacionado con otro paradigma y cuál considera que es más efectivo? Sí. Me gusta el psicoanálisis, la manera en que los psicoanalistas abordan el estudio del ser humano, porque ven al ser humano como integridad. Me gustan los estudios de los humanistas, por la misma razón.
porque ven al ser humano en su integridad. En el caso de Vygotsky, cuando él hablaba de pensamiento y lenguaje, no eran pensamiento y lenguaje aislados de la personalidad, sino cómo el desarrollo del pensamiento y el lenguaje contribuye al desarrollo de la personalidad. Así que es la visión del ser humano integral, no por procesos separados. Cuando él estudia las partes que son los procesos, son como estas partes o procesos permiten la configuración de la personalidad como un todo a lo largo de la vida de la persona, es decir, en la autogénesis. Entonces, los otros enfoques que destaco son el psicoanálisis y el humanismo, que me parece que son los que más pueden aportar en este sentido de la búsqueda de la integridad. Por supuesto, hay otros enfoques, por ejemplo, como el de Piaget, yo refiero siempre a la asimilación y la acomodación, pero los aportes de esos enfoques siempre los asumo desde el enfoque histórico-cultural. Así que no hago mezclas eclécticas, sino que veo de ese enfoque qué cosa puede complementar a lo que le falta al enfoque vygotskiano o histórico-culturalista, porque nadie hace la obra completa y perfecta, sino una obra que para ser evolucionada a lo largo del tiempo. ¿Qué aprendizajes se obtienen en el uso de esta teoría a diferencia de los otros paradigmas? ¿Qué aprendizajes? Que no podemos hacer un diagnóstico, una evaluación del desarrollo de una persona solo por lo que la persona puede hacer en este momento. Ese es su desarrollo actual. Y eso es lo que hacen los test. Los test te dan desarrollo actual, pero no te permiten descubrir el potencial de desarrollo que tiene la persona. Esto solo se puede realizar en relación de acompañamiento, de apoyo, de cooperación. ¿Sí? Claro que dentro de esa cooperación el aprendiz pues debe conquistar autonomía, no es que sea dependiente de aquella persona que coopera con él, el maestro o sus compañeros de equipo o de grupo, sino que dentro de esa colaboración él debe conquistar la autonomía. Entonces a mí esto me parece muy efectivo, no solo en el campo de la teoría para explicar por qué se dan determinados procesos mentales, sino también para la instrumentación didáctica de la educación. Y con esa instrumentación didáctica pues se obtienen resultados diferentes. ¿En qué sentido? El diseño se hace sobre la base de una teoría que estudia no solo los resultados del aprendizaje, sino cómo el aprendizaje produce desarrollo mental. Es decir, no lo que yo contesto en la prueba, sino qué reflexión, qué proceso reflexivo me llevó a dar esa respuesta. Cómo apoyar al estudiante para incrementar y aproveche todo su potencial de desarrollo. Y esto se puede hacer a través de medios didácticos. Creo que con esto estoy respondiendo otra pregunta que viene más adelante, y es hay que concebir muy bien las tareas que se le plantean a los estudiantes. No puede ser tareas de copia ni lo que yo digo, ¿sí? Y entonces siempre doy conferencias y explicaciones y el alumno tiene que pensar igual que uno, sino tareas que lleven a la reflexión, que lleven a la comparación, a la construcción de métodos de análisis, etc. Y por otra parte, la creación de un ambiente de colaboración en el grupo, que puede ser en plenaria, unos equipos ayudan a otros y dentro de los equipos se ayudan entre sí y la profesora pues los ayuda a todos, a la plenaria y a cada equipo. Esto significa un replanteamiento de la educación, porque en este punto de vista no solo interesa el resultado, es decir, las respuestas que dan los estudiantes, sino el proceso
que llevó al estudiante a dar esa respuesta. Y en la evaluación, por supuesto, se tienen en cuenta los dos, el resultado y el proceso. No sé si respondo, me falta algo en esa pregunta. Yo sé que faltan más preguntas. Sí, pues sería... Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, usted como experta ha tenido el papel de maestro y considera que ha sido fácil aplicarlo. Bueno, eso es como todo. En un inicio, cuando uno está aprendiendo algo que está en los primeros pasos, no es fácil. Nada es fácil que sea de envergadura. Una cosa que es de envergadura, pues no es fácil. Tiene determinadas complejidades que hay que dominar. Pero con el transcurso del tiempo, después que adquirí la habilidad de trabajar desde esa perspectiva, no, tal es así que todo lo hago siguiendo esos principios. ¿Sí? ¿Qué innovaciones ha tenido en el último siglo la teoría? Bueno, ha tenido innovaciones en lo que es el diagnóstico. Lo que es el diagnóstico del desarrollo, precisamente por eso, porque no diagnostica solo el desarrollo real, sino también ve el potencial de desarrollo, que es lo que se llama la zona de desarrollo próximo, en la cual se trabaja en colaboración, ¿sí? Buscando la autonomía del estudiante lo antes posible. Ahí el que apoya o el maestro tiene que suicidarse lo antes posible para que el estudiante pues gane autonomía, pero debe cooperar en todo momento cuando sea necesario. ¿Sí? Cuando no sea necesario, no tiene por qué estar sustituyendo el papel del estudiante. Entonces, en el diagnóstico del desarrollo, en el diseño de asignaturas, ¿sí? En los distintos niveles de enseñanza, de geografía, de matemática, de lengua materna, de lengua extranjera, de física, de historia. En lo que es la composición escrita, ahí hay bastante trabajo, porque en la composición escrita hay un desarrollo superior del pensamiento. Cuando ustedes escriben preguntas, no es lo mismo que cuando ustedes no han formulado nada. ¿Sí? Y cuando elaboran las respuestas, pues tienen que hacer una abstracción que no se hace en el lenguaje, en el diálogo, digamos, frente a frente, cara a cara. La situación, las palabras, el tono, el interlocutor, todo. Entonces, el habla escrita y el habla en sentido general, y por tanto la enseñanza de los idiomas, pues es también significativo. La enseñanza de la matemática. La enseñanza de la matemática y del idioma como las dos herramientas básicas para sustentar el aprendizaje en las diferentes materias. También se ha trabajado en todo lo que es defectología, en lo que es la compensación de los defectos de todas las discapacidades que pueden tener las personas. Se ha llevado, es decir, su aplicación se ha ampliado bastante. También hay otros autores que ven la teoría, que es el caso de un norteamericano que se llama Karl Lardner. Lardner ve la teoría no en el habla, no en la situación de diagnóstico, sino la ve en el plano macro social, es decir, en las comunidades y en la sociedad. Quiere decir que no es una teoría muerta, es una teoría que continuó su desarrollo a lo largo del tiempo. Comenzó a principios del siglo pasado, alrededor de los años 20, ¿sí? Y ha seguido hasta acá. Ya dentro de 2 años estamos en el año 20, es decir, que ya se cumple un siglo. Vygotsky nació en el año 1896 y desde entonces, desde que fue muy joven, pues empezó a incursionar en psicología del arte también. Se aplica bastante de todos aquellos que trabajan
en el arte, digamos en la apreciación artística, la interpretación de obras literarias, etc., en lingüística, como ya les dije, sobre todo para hacer interpretaciones de los textos, diferentes textos de arte y literatura. Pero no ha sido muy significativo, por ejemplo, en mi país. La enseñanza en el primer grado y la preparación del niño para la escuela garantiza un transcurso exitoso de los niños en toda la escuela primaria. Los niños aprenden a leer muy rápido. En el mes de febrero empieza el curso en septiembre y en el mes de febrero leen. ¿Sí? Y se hace una gran fiesta, se celebra la lectura, es decir, la conquista de la lectura. Y esto se hace sobre la base de la teoría. Claro que hay una preparación, un programa preescolar de preparación del niño para la escuela, y ese programa de lo que se encarga es del desarrollo de procesos mentales como la percepción, la atención, el control voluntario, que permita al niño después, cuando ingresa a la escuela, tener una vida más productiva en el sentido de que se pueda adaptar rápidamente a las exigencias de la escuela, que tiene que estar sentado, tiene que atender la explicación, tiene que traer sus libros, tiene que hacer la tarea, no puede estar jugando en clase, y eso requiere una preparación. Entonces, en esa programa, la preparación del niño para la escuela, también se fundamenta el enfoque histórico-cultural, es la base de su diseño y de su realización. Y esto, pues a su vez, hace provechosa la estadía del niño en la escuela, en su aprendizaje y desarrollo. Pues sería todo porque ya contestó la última. ¿Qué era cuál? Las nuevas innovaciones han sido eficaces y por qué. Está en que hay una consideración importante de los procesos, de todos los procesos que intervienen en el aprendizaje. Y entonces hace que el maestro no solo se contente con el resultado, que es la respuesta que el alumno da en la prueba, sino qué proceso siguió para llegar a ese resultado. ¿Sí? Para finalizar, agradecemos a nuestra especialista Gloria Fariñas, con doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana, Cuba, como también licenciatura en Psicología, aparte, doctorado en Ciencias Psicológicas en Moscow Lomonosov State University, Federación Rusa. Gracias por mirar este video. Hasta la próxima. Bye.